De las tinieblas a la luz, navegando en la neblina del lago. Juan Camilo Cuán Medina. Por los días en que transitaba en ese lago en el que la neblina solo dejaba ver el cerro verde tropical, del que bajaba un caudaloso río cristalino y transparente, el lanchero con gran determinación decidió dirigirse a la desembocadura de la que había leyendas y fábulas que hacían parte de la cultura popular del lugar. Al meterse de lleno en la nube de neblina espesa que tocaba la superficie del lago, quedamos totalmente sin visión, sin entender dónde era el norte o el sur, ni el oriente u occidente, ni mucho menos lo que estaba arriba o abajo. Entramos en un espacio multidimensional, sin ruidos. En aquel penetrante silencio solo se escuchaba el sonido de la corriente del río cuando entraba al lago. Cerré los ojos para entender la diferencia entre ver y no ver, y al cerrarlos sentía una paz y tranquilidad absoluta. El lanchero, con una parsimonia metálica, aseguraba que el barco sabía llegar por sí solo, dándome la tranquilidad, asegurándome que al llegar a la desembocadura encontraría la tan anhelada luz, debida con la única condición de dejarle a la oscuridad las penas, sufrimientos, miedos, prejuicios, odios, rencores. Al llegar a la desembocadura, navegamos en la contracorriente que se formaba del contacto del agua que entraba rompiendo la tranquilidad del lago, y desde la montaña se abrió un mundo de luz y de colores, con formas y volúmenes solo vistos en los cuentos de hadas como producto de la imaginación de sus escritores. El lanchero me motivó a lanzarme al agua y nadar. Nadé hasta el remolino de agua del río que se mezclaba con el agua del lago. Me quedé flotando con la cabeza hacia arriba, sin sentir mi peso, sin calor, sin frío. Mis ojos vieron colores y formas tan sorprendentes como el día de verano que visité el Museo de Orsay en París y descubrí en vivo y en directo a los pintores impresionistas como Van Gogh, Manet, Renoir. Mis oídos escucharon los canarios, las mirlas, los ruiseñores, oyeron la suavidad del viento. Mi nariz olía fragancias de robles, pinos, eucaliptos. Al respirar, inspiraba fragancias de amapolas, lavandas, gardenias, jazmines, rosas. Mis manos tocaban el agua recorriendo formas perfectas de suavidad infinita, y mi boca saboreaba el gusto de la sinfonía sensorial de estar allí, hasta que me percaté que no había abierto los párpados, que podía ver sin abrir los ojos, sin ninguna necesidad de entender lo que hacía parte de la realidad, de la imaginación, de los sueños, dejando atrás las respuestas lógicas, estructuradas, que desde la ciencia pretendían responder al origen de las emociones no calculadas, instintivas, hasta convertirlas en afectos planos, manejables, aniquilando la espontaneidad y la locura. Fue entonces cuando el lanchero me dijo que él se quedaba allí y que yo podía regresar al poblado solo, pues el lago y el río me habían enseñado a ver el alma y el futuro
sin necesidad de abrir los ojos, a no volver a tener miedo de expresar lo que verdaderamente se es. Al llegar al pueblo, entré en mi consultorio. En un maletín negro metí mi bata, tensiómetro, fonendoscopio, pulsioxímetro, termómetro. Los guardé en el armario de madera y cerré su puerta con candado. Tomé el lápiz y una hoja de papel blanco, recordando las primeras letras que me habían enseñado mi profesora Anita y mi madre. Con la determinación más absoluta de ejercer mi profesión de escritor y contador de historias, con la sabiduría y el conocimiento que a las emociones no les interesa si las historias son verdaderas o hacen parte de la realidad o de la imaginación, mientras la estética y el hilo conductor de la narración nos transporte a esos mundos de las emociones y sentimientos que tan solo la estética y el arte son capaces de despertar.